Muy buenas tardes para todos. Como cada mes nos encontramos aquí con un súper experto, con un súper contenido y con ustedes nuestros asistentes que no fallan a estos espacios de ODO. Laura, bienvenida. Si quieres nos cuentas un poquito más antes de empezar de Recruitment, de este gran aliado que tenemos en El Salvador y cómo vamos a hacer este tema un poquito más inclusivo desde lo que hacemos aquí en el tema de reclutamiento TI. Muchísimas gracias por haber destinado tiempo para participar en este curso, estar aquí presentes. Un saludo muy especial y un agradecimiento enorme a Ruta N, ODOT, Alcaldía de Medellín y Emprende Hoy de San Salvador, quien es nuestro aliado en este caso, con quien expandimos un poco más de esa información y nos ha apoyado para generar este contenido y este espacio que le idea es generar valor y compartir conocimiento a todas aquellas personas que quieran incursionarse en la industria del reclutamiento de tecnología, incluso para aquellos que ya tienen experiencia puedan, pues nunca está de más como refrescar un poco de información. Ya les voy a contar un poquito de Laura y también tenemos a Juan de un lugar muy lejano, pero muy cercano a este proyecto. Entonces les voy a presentar a estos dos super invitados que tenemos en la sesión de hoy. Bueno, entonces en la industria 4.0 es cuando ya comenzamos a hablar lo de ciberseguridad, que es la seguridad o... Sí, a ver, como ya tenemos mucho más acceso a la red, al Internet, es mucho más probable, cada vez es mucho más probable que nuestros datos o nuestra información sea mucho más vulnerable. Entonces aquí es donde entra la ciberseguridad y es buscar de cierta manera tecnológica poder asegurar o de poder salvar o cuidar nuestros datos o toda la información que esté en el ciberespacio, en la red, en el Internet, y que esa información no pueda ser fácilmente vulnerable. Hablamos de la computación en la nube, que si recordamos lo que vimos en la clase pasada, es cuando toda esa información que teníamos almacenada del lado del servidor en un servidor físico, la migramos a un espacio en la Internet, en la red, para que pueda ser un poco más para que pueda ser un poco más fácil obtener la información en ella, acceder a esa información, consultar la información y no sea tan vulnerable. Ya no es vulnerable en un espacio físico, pero se vuelve un poco más vulnerable en la red. Por eso, pues se van desarrollando estos procesos de ciberseguridad también. Perfecto. Y aquí a nuestro invitado quiero darle la entrada para que nos comparta un poco de información o nos dé un poco más de visibilidad sobre cómo está el mercado en San Salvador, cuáles son esos perfiles que están siendo mucho más atractivos o mucho más ofertados en el sector y a su vez, pues porque nos va a explicar un poco sobre esa diferenciación de lo que es la web 2.0 y la web 3.0. Adelante, Juan. Bueno, tengan muy buenas tardes. Es un honor estar compartiendo con todos ustedes desde la capital del talento tech, las métricas, la rentabilidad. Entonces, San Salvador, El Salvador. Entonces, son tecnologías bien disruptivas. ¿Qué es lo que hace diferente, pues, a todas estas tecnologías? Es que son diferentes procesos y conocimientos. Por ejemplo, desde el conocimiento acá, ¿verdad? En El Salvador se está formando al talento, ¿verdad? A los programadores, incluso yo tuve la oportunidad de sacar lo que es una formación continua, ¿verdad? Para la formación en la tecnología, ¿verdad? O la blockchain de Ethereum. Entonces están capacitando, ¿verdad? También en los temas de JavaScript, también Solidity, también cómo funcionan, ¿verdad? Las aplicaciones descentralizadas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitirles en esta sesión? Es que ustedes tengan un pie en el presente y un pie en el futuro, los que les va a dar de comer, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos formando backends aquí en El Salvador, que son los especialistas que miran toda la parte detrás de código. Y eso, como les digo, ¿verdad? En otros países, ¿verdad? Yo no he visto especialidades así bien puntual. Y como Fundación Emprende Hoy, a través de la unidad IDI, nosotros estamos formando ese talento de talla mundial, ese talento que va a dinamizar ya sea nuestras comunidades, nuestros territorios, y como les digo, ¿verdad? Eso ustedes tienen que hacer conciencia, ¿verdad? Así como ahí miran en la lámina, es que estas tendencias, pues como les digo, ¿verdad? Vienen incluso, les comento, fondos de inversión como YC o Y Combinator está invirtiendo en startups que están
trabajando con blockchain, ya sea blockchain privada o blockchain públicas. Entonces, ustedes, ¿verdad? Que van a ser el futuro, ¿verdad? Y van a transformar sus realidades a través de este conocimiento, tienen que ver esos nichos, esas especialidades bien puntuales que existen. Y como les digo, ¿verdad? Están los asesores de prompts, incluso nosotros capacitamos a talento de talla mundial, incluso ahorita están en el curso algunos compañeros asistentes de métricas que ellos realizan sus prácticas profesionales y nosotros le damos esos conocimientos para que salgan a competir o salgan ya a buscar un trabajo mejor. Y también desde el epicentro local, que es El Salvador, nosotros estamos formando ese talento especializado para que nosotros podamos obtener mejores resultados, claro, ¿verdad? A través del conocimiento. Tal vez la otra lámina, por favor, Laura. Bueno, a mí me gustaría quizás como explicarles este concepto, ¿verdad? La blockchain para los compañeros nuevos, para los estudiantes que están acá, la blockchain es un registro, ¿verdad? Así como yo tengo ahorita este cubo, ¿verdad? Entonces, es un bloque. Entonces, este bloque, ¿verdad? Se replica en otro bloque. Si alguien se recuerda, ¿verdad? Cómo funcionaba Ares, LimeWire, cuando comenzaba todo esto, las descargas peer-to-peer. Entonces, la blockchain en la Web3 viene con esa distribución de información. Entonces, ustedes se han de preguntar, pero eso de verdad, pues, o sea, ya lo está solicitando el mercado para el reclutamiento tecnológico. Yo les digo que sí, incluso aquí en El Salvador hay algunos salvadoreños que estamos apoyando el ecosistema y tengo un amigo, ¿verdad? Que él es de Canadá, él es salvadoreño, él ha hecho su propio comunidad de plataforma e-learning que se llama iLoop, igual la pueden buscar en internet. Y les digo, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto, verdad? Les digo de una forma sistémica, son procesos. Entonces, ahorita, pues, como así explicaba la licenciada Laura, tenemos la transición, ¿verdad? De esas aplicaciones, ¿verdad? Ya sea centralizada, ¿verdad? En un solo servidor. Entonces, con blockchain y en la Web3 es que está en diferentes servidores y aparte, pues, es una economía digital, colaborativa en los grandes epicentros de comercio local, epicentros de comercio global. Y esto, como les digo, ¿verdad? Les va a dar de comer. Incluso yo ahorita tenemos estudiantes en la Fundación Emprende Hoy que los estamos capacitando para que sean backend y vayan a trabajar en proyectos de Web3, ya sea en contratos inteligentes, pueden hacer sus aplicaciones descentralizadas. Y esa es como un poco la invitación. La siguiente lámina, por favor, Laura. Entonces, ese es mi mensaje, ¿verdad? En esta tarde, que ustedes se transformen en conocimiento, inviertan en su futuro, ¿sí? Y que podamos juntos transformar, ¿verdad? Nuestros territorios y que podamos también vivir de esto, ¿sí? Entonces, yo incluso se lo digo, incluso tenemos DevOps, QA, developers de UX, UI también, tenemos Scrum, asistentes de métricas aquí en El Salvador. Yo le digo que El Salvador se está convirtiendo en un epicentro global de talento tech de talla mundial, similar a la India, porque acá igual hay muchos jóvenes, igual como yo me considero joven todavía, y yo les digo, sí hay oportunidades incluso de aquí El Salvador, están viniendo startups y hay startups de otros países donde se les da soporte a los sistemas de, por ejemplo, Estados Unidos, sistemas de Europa, y les digo, esa es mi invitación, que ustedes miren esas diferencias, ¿verdad? Pero si ustedes van a trabajar en tecnología, miren la capacidad que tiene la tecnología de transformar. Y entonces, siguiente lámina, la de Web3. Entonces, Web3 es una transición, como yo les digo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Explorar esos pequeños nichos, por ejemplo, asistentes de prompts. En muchas comunidades de WhatsApp, comunidades de Facebook, ya están hablando de los ingenieros de prompts, asistentes. Entonces, ¿eso da pisto? Claro que da dinero. Incluso yo aquí lo he aplicado para diseñar manuales. Incluso los prompts, les decimos que eso se va a poner mucho más de moda. Y también algo de las características primordiales e importantes de la Web3 es la inteligencia artificial, los contratos inteligentes. Imagínense que nosotros podemos hacer un contrato inteligente, ¿verdad? Para vender ya sea un producto, un servicio, para hacer contabilidad en la nube. Entonces, ¿qué tecnologías nos ayudan para eso? Por ejemplo, acá en El Salvador se están haciendo proyectos de Web3 donde lleva tecnologías o esos stacks bien especializados como Node.js,
con JavaScript, se está ocupando también GraphQL, que es como una evolución de las APIs tradicionales en Web 2. Entonces, esa es mi pequeña invitación, ¿verdad? Que ustedes miren esto como una oportunidad para salir al mundo. Y si ustedes dicen, bueno, es que no hay trabajo de eso, yo les digo que sí hay trabajo de eso, incluso como les digo, El Salvador está capacitando especialistas en estas blockchain, ¿verdad? Especializadas como Ethereum. Incluso muchos desarrolladores están saliendo ya con estos conocimientos al mercado. Incluso hemos visto, e incluso ustedes lo pueden comprobar, hay un grupo en Facebook que se llama Programadores del Salvador. Ahí vienen gente de todos los países, vienen de Perú, de Colombia, de España, y dicen, mire, yo quiero talento salvadoreño, y les digo, ¿por qué el talento salvadoreño se está volviendo interesante para el mercado? Es porque trae un conocimiento adicional y nosotros somos ese autor, ¿verdad?, que dinamiza esos espacios y conocimientos. Y como les digo, nosotros acá trabajamos, ¿verdad?, con determinadas universidades, y esas universidades nos dicen, miren, yo quiero que los talentos, los developers, los técnicos, los ingenieros salgan con un conocimiento especializado a dinamizar la economía. Y esa es como la invitación, ¿verdad? Quizás dándole un poco el testimonio de El Salvador, que acá, por ejemplo, ya hemos probado, por ejemplo, la blockchain de Bitcoin. Incluso se están haciendo otros proyectos interesantes, ¿verdad? Así a nivel privado con la blockchain de Ethereum, que es lo que es la Web3, ¿verdad? Pero también les digo, ¿verdad? Para mientras también tenemos que ver las tecnologías de Web2. Así que ese sería quizás mi mensaje en esta tarde. Entonces, Laura, no sé si tiene alguna pregunta para compartir. Buenísimo, buenísimo. Juan, muchísimas gracias por compartirnos esa información. Digamos que la idea de esa intervención por parte de Juan es entender cómo se está moviendo del lado del desarrollador, del lado de esa oferta que hay para los desarrolladores, porque para nosotros como reclutadores necesitamos entender cómo se está moviendo el mercado y entender cuáles son esas necesidades. Al entender nosotros que estamos migrando a unas características o a una web 3.0, que esto implica un poco más de enfoque sobre el blockchain, como tú mencionabas, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, eso implica que hay personas detrás trabajando en esos desarrollos y en esos nuevos modelos de intervenciones en la economía, en los servicios, en todo lo que nosotros interactuamos como seres humanos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos un poco sobre cada una de estas características y a lo largo de la intervención de Juan. Por ejemplo, mencionó mucho sobre lo que es blockchain, las blockchain públicas y privadas. A mí me gustaría, Juan, que les des una pequeña... la semana pasada, Juan y yo estábamos hablando de lo que estaba sucediendo sobre el Silicon Valley Bank, cómo eso iba a impactar la economía global y cómo eso también comenzaba a impactar esta transición rápida a la web 3.0, y como países, por ejemplo, como Chile, están desarrollando ya tantos proyectos que tienen que ver con blockchain. Entonces, me gustaría, Juan, que es una pequeña explicación sobre eso, porque eso nos va a abrir un poco nuestra mentalidad sobre lo que está comenzando a necesitar el mercado y que nos toca comenzar nosotros también a indagar, a estudiar y a entender, porque de allí parte cuáles son esos nuevos perfiles que vamos a comenzar a buscar en un mediano plazo. Sí, bueno, con respecto a lo que sucedió, ¿verdad? Esto que fue, pues, y todavía es noticia a nivel global, pues estamos viendo una transición, ¿verdad? En la parte de los métodos de pago, en la forma de hacer finanzas. Entonces, como les menciono, ¿verdad? Bitcoin puede ser una herramienta interesante. Incluso aquí en El Salvador, ustedes pueden ver en redes sociales, es un país bastante polémico, ¿verdad? Por tanta cosa, ¿verdad? De noticias que sale, pero sin embargo, yo les digo, fue el primer país, hay un andamiaje jurídico interesante, y como les digo, ¿verdad? Y algunos pueden decir, es que Bitcoin funciona, Bitcoin no funciona. Yo les digo, si Y Combinator, que es un fondo de inversión de gran impacto global, ellos están invirtiendo en startups que ya están trabajando con Bitcoin y blockchain, criptomonedas y pagos a nivel global, ¿por qué nosotros los desarrolladores con backend, con UX, no los podemos aplicar esto, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes tienen que ver el mercado, ¿sí? Entonces, hay startups, como les digo, que ya están funcionando con pagos, no solo en El Salvador, con Bitcoin, sino que en otros países, incluso en Europa, también, incluso aquí en El Salvador hay incluso una ley de activos digitales que va a darle como un poco de robustez a todos estos temas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que sucedió? Es que ha habido, ¿verdad? Como todo dice, así como decía Darwin, ¿verdad? Cada cosa tiene su proceso, su fase, su etapa, su evolución. Entonces, la economía evoluciona también, las monedas, las formas de interactuar con las sociedades. Entonces, como les digo, el cambio ya lo tenemos acá, ¿verdad? Sino que tenemos que transformarnos y adaptarnos a ese cambio, como les digo. Nuestros amigos, incluso developers, aquí se están preparando para hacer sus propias blockchain de pago, ¿verdad? Con Ethereum. Entonces, ¿qué ustedes, verdad, que van a analizar talento de talla mundial? Tienen que ver cómo funciona eso, qué arquitectura de software utiliza, qué estándares de ciberseguridad, qué criptografía, cómo es un servidor en la Web3, ¿ok? Entonces, ese es mi consejo, ¿verdad? Que miren como los dos escenarios, ¿verdad? Web2 te da de comer con C#, con Java, con otros stacks de tecnologías interesantes, pero la Web3 trae otras tecnologías complementarias. Incluso nosotros estamos haciendo un análisis de factibilidad para hacer algo, contratos inteligentes en Ethereum, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos ocupando Node.js, estamos ocupando JavaScript, Solidity, y como les digo, ¿verdad? Ese es mi mensaje, ¿verdad? Que no se cierren de la mente, miren lo que está saliendo en el mercado, y como les digo, todo esto, pues, lo van a escuchar más masificado, van a escuchar, queremos especialistas en backend, con respecto a la blockchain, necesitamos especialistas en ciberseguridad, necesitamos DevOps, incluso yo tengo la experiencia de trabajar con varios DevOps que trabajan para países de Europa y me dicen, mire, hay una gran escasez de DevOps y casi, o sea, no hay DevOps. Incluso nosotros vamos a sacar un proyecto que se llama DevOps Junior para dar un respiro al mercado y que ustedes los reclutadores puedan adaptar eso rápido y podamos tener esa dinamización de los espacios y del trabajo también. Así que ese sería mi consejo, ¿verdad? Sean abiertos de su mente, de su conciencia, miren qué oportunidades, cómo está moviéndose el mercado. Si los grandes fondos de inversión están invirtiendo en esto, eso viene en cascada, ¿verdad? Y vienen esas oportunidades y como les digo, ¿verdad? Yo tengo amigos que ya trabajan de asistentes de métrica, ya están viendo parte de los temas de blockchain. Entonces, ustedes, ¿verdad? Como futuros reclutadores, empresarios, emprendedores o founder de startups, CTO, ¿verdad? O CTO, entonces tienen que ver esto, ¿verdad? Como una oportunidad para hacer dinero y, claro, para mejorar su calidad de vida en sus territorios y con sus familias y empresas. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición y por esta intervención tan fructífera para todos. Te lo agradezco muchísimo. Y como para concluir un poco también toda la información que nos compartió Juan, entonces, ¿esto qué implica en el mercado o qué implica para nosotros desde el lado de reclutadores? ¿Qué implica? Recuerdan que yo les había comentado sobre lo de hacer reskilling, upskilling, y es hacer ese cambio de carrera, por ejemplo, o redireccionarse. En este caso, para los que ya vienen de un background de desarrollo de tecnología, pues los que tienen mucha experiencia desarrollando en proyectos de web 2.0 van a comenzar a migrar a todo lo que implique conocimientos técnicos o conocimientos generales de lo que va a ser necesario para la web 3.0, lo que es blockchain, aplicaciones descentralizadas, que eso implica manejar unos servicios o unas herramientas un poco diferentes a las que trabajaban para web 2.0. Entonces, vamos a comenzar a ver a un mediano plazo cómo va a ser esa transición de los desarrolladores a estos nuevos conocimientos tecnológicos, herramientas tecnológicas que deben comenzar a tener hacia estas nuevas formas de trabajo.